A continuación, Corazón con Impulso. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso. Muy buenos días con todos. Estamos aquí nuevamente en este encuentro de Corazón con Impulso y tenemos un invitado muy especial, el doctor Luis Romero. Nosotros estamos aquí para poderle hablar un poco a la gente y que nos ilustre un poco sobre qué es la cardiopatía pediátrica, esto es la cardiopatía congénita. Queremos saber un poco sobre el tema. El doctor Luis es médico tratante, cardiopediatra del Hospital Baco Ortiz y del Hospital Metropolitano. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos al tema. Hay muchas cosas que la gente cuando escucha cardiopatía pediátrica le queda la duda, porque realmente hemos pensado que la cardiología, las enfermedades de corazón son muy típicas de adultos mayores, de las personas que ya tienen su edad, y solo ahí afecta. Pero resulta que no, los niños también se pueden afectar. Háblanos un poco de qué es esto de la cardiopatía pediátrica y cuál es su diferencia con la cardiopatía congénita. Primero la cardiología pediátrica es una subespecialidad derivada de la parte de lo que es la pediatría. Siempre tenemos esa visión usual de que creemos que el niño es un adulto pediátrico en la parte de lo que es las enfermedades cardíacas. Sin embargo, pues es una historia muy, muy diferente. La cardiología pediátrica es el estudio del corazón y del tratamiento y de las patologías cardíacas de niños, sobre todo la parte de lo que es de los recién nacidos hasta los pacientes de los 18 años. Es importante que la gente entienda que las patologías que se presentan en la parte de lo que es adultos es muy diferente a lo que se observa en la parte de lo que es los niños. La parte de lo que es las patologías congénitas de los niños se los observa desde el nacimiento y pueden ser después posteriores también, o las cardiopatías lo que es adquiridas también, efectivamente. Quiere decir, lo pediátrico es más de niños, lo congénito es más lo que vino desde su nacimiento. Exactamente. ¿Y qué es lo genético? ¿Cuál es la diferencia de congénito y genético? En la parte de lo que es genética es todo lo que viene de la herencia de los papás a lo que pueden transmitir a los hijos en la parte, y lo que es lo congénito es un trastorno a nivel estructural de la parte del corazón, que cuando está en la formación intraútero del bebé, pues obviamente hay unas alteraciones estructurales del corazón y pues esos niños ya nacen con esas anomalías y pues se tiene que dar tratamiento a las mismas. De acuerdo. Yo tengo una duda. ¿Cuáles de estas enfermedades son las más comunes? ¿A qué tenemos que estar atentos? De los niños que nacen, ¿cuáles son los que más se presentan? Existen muchas patologías congénitas de los pacientes pediátricos. Las más frecuentes es la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. Son las más frecuentes. Estas a veces se las llama como patologías silentes porque a veces los niños no presentan ningún síntoma clínico, excepto la parte de lo que es el soplo cardíaco, que se lo evalúa a nivel de lo que es un pediatra, que son los médicos que nos derivan a nosotros. Y posteriormente, o patologías un poquito más complejas, que es, por ejemplo, la tetralogía de Fallot. Pero depende también por los grupos etarios. Pacientes, por ejemplo, si son los lactantes, los neonatos, presentan ese tipo de patologías, las más complejas, que ya debutan en un inicio desde el nacimiento con signos clínicos. Pacientes ya escolares o adolescentes ya presentan otro tipo de patologías. Por ejemplo, pueden presentar con desmayos o trastornos a nivel de la conducción del corazón, eléctricos en ese aspecto. De acuerdo. En un principio el problema es estructural
pero puede desencadenar en otros problemas. Nosotros vemos mucho ya en las etapas avanzadas repercusiones como por ejemplo arritmias en pacientes que tenían cardiopatías congénitas. Exacto. Ahora, mi duda, de acuerdo a lo que dijiste, es las más comunes son la persistencia de conducto arterioso, comunicación interauricular, comunicación interventricular. Esos son agujeros un poco más simples. Ya los otros, las tetralogías, las transposiciones de grandes vasos, son enfermedades un poco más complejas. Así es. En todo esto, depende el grado de compromiso al paciente, depende qué tan enfermo se siente, de qué tan compleja es la enfermedad o qué tan avanzada está la enfermedad. Porque entiendo que una comunicación interauricular, por ejemplo, si no se trata a tiempo, podría evolucionar tanto que llega a repercutir a la vida del paciente. Al ser algo tan simple que no se corrige, podría comprometer. ¿Es esto cierto? ¿Cómo lo ves tú? Exactamente. Es importantísimo el diagnóstico precoz en estos pacientes. En la parte de lo que es al nacimiento, ya están en la parte de lo que es del estudio del tamiz cardiológico, por ejemplo. Se le hacen las primeras 24 horas de vida en los pacientes, donde se toma una saturación de la mano derecha del paciente y por 1 minuto aproximadamente se evalúa la saturación y posteriormente una saturación en alguno de los miembros inferiores y se ve la diferencial de saturación de los dos miembros. Si vemos que hay una alteración, un diferencial en esas dos saturaciones, pues obviamente es un tamiz positivo cardiológico y requiere una valoración de un cardiólogo pediatra, sea un ecocardiograma o un estudio electrocardiográfico o una radiografía de tórax. En ese aspecto es que tengamos que hacer un estudio muy temprano y precoz para diagnosticar una cardiopatía compleja, por ejemplo. Las otras cardiopatías que me acabas de comentar ahorita, sí, efectivamente son cardiopatías silentes que en el examen físico usualmente es cuando se les escucha que es un soplo, ahí es cuando nos derivan a nosotros, que puede ser un soplo fisiológico o un soplo patológico, por ejemplo. Cuando ya vemos que es un soplo patológico, que puede ser una comunicación interauricular, el tratamiento tiene que ser en ese momento, ya con el diagnóstico y todo, para darle tratamiento y evitar que eso llegue a peores términos en estos pacientes, ¿no? Llegar a una hipertensión pulmonar, por ejemplo, y que ya no se pueda ser corregido posteriormente. De acuerdo. ¿Quién es el encargado de detectar esto? ¿Es el pediatra? ¿Es el papá? ¿Es la mamá? ¿Son los amigos? ¿Es el comportamiento del niño? La parte de lo que es, usualmente los papás son los primeros que nos indican los signos que presentan estos pacientes. Es muy característico. Siempre ellos llegan a la primera línea, que es el pediatra, donde les comentan que presentan, empiezan a ponerse morados en los labios, ponerse morados en los dedos, por ejemplo, o presentan un cansancio más de lo habitual. Es muy frecuente en la parte de la consulta que los papás siempre, es muy característico que me comentan, de que se cansan más rápido que sus compañeritos, por ejemplo. Me dicen, veo que ellos están jugando 1 hora, por ejemplo, él no alcanza ni a los 10 minutos. Entonces ahí es cuando ya nos derivan a nosotros, posteriormente que el pediatra le hace una evaluación de este tipo de signos o síntomas y auscultan un soplo cardíaco y nos derivan a nosotros. Ahí es cuando nosotros ya entramos con una batería de exámenes y empezamos a darle diagnóstico a la patología que presente y el tratamiento del mismo. A mi hijo le diagnosticaron ya un soplo. Entiendo que el paso a seguir es ir donde un especialista, hacer todos estos exámenes de electrocardiograma, rayos X, ecocardiograma, y si se llega a confirmar, ok, tengo un orificio en los 2 atrios, una comunicación interauricular, ¿eso significa que le van a abrir el pecho? ¿Significa que necesita operarse? ¿O cuál es la forma de tratamiento? En un inicio primero se tiene que dar qué tan grande es el tamaño, por ejemplo, del orificio de una comunicación auricular o la patología que esté presentando el niño para ver a dónde derivamos, ¿de acuerdo? Empezamos primero a dar medicación en ese aspecto para mejorar la calidad de vida del paciente y posteriormente ya lo derivamos por la parte quirúrgica o puede ser por la vía intervencionista. La parte quirúrgica, pues sí, efectivamente es abrir la parte de lo que es el pecho y hacer la corrección total de los defectos que presente o el defecto que esté presentando. O puede ser por la parte de lo que es intervencionista, que es un procedimiento mínimamente invasivo, que se entra por la parte de lo que es por la ingle, se entra por arterias y venas y pues se entra hasta las cavidades cardíacas y desde ahí se hace el diagnóstico primero y posteriormente el tratamiento del mismo. Pero todo esto depende mucho de la cardiopatía que presenta el paciente. Ahí es cuando ofrecemos la parte de lo que es quirúrgica o la parte de lo que es intervencionista. Intervencionismo quiere decir que no necesariamente le voy a abrir el pecho, podría ser todo por dentro.
¿Y existen materiales tan pequeños como para niños, bebés recién nacidos? Así es, exacto. Existen materiales, bueno, esto es relativamente nuevo en el país, estamos exactamente, yo realizo ese tipo de intervenciones y pues el material que estamos pidiendo sí ya está llegando a la parte de lo que es el país. Entonces se puede hacer procedimientos intervencionistas desde niños recién nacidos, inclusive prematuros, hasta los 18 años de edad. Entonces el material que nosotros utilizamos no afecta en nada en la parte de lo que es el paciente, más bien es mínimamente, son piquetes chiquitos que se dan a nivel de la parte de la ingle o puede ser a través del cuello para llegar a través de las cavidades cardíacas, y a través de unas televisiones nosotros observamos todo este tipo de patologías que presentan, y si se puede realizar algún tipo de intervención, sea cierre de la comunicación interauricular, abrir algún tipo de válvula que se encuentre estenosada, pues le realizamos en ese momento. ¿En dónde están realizando este tipo de procedimientos? En la parte del Hospital Metropolitano, en el Hospital Vaca Ortiz, realizamos este tipo de procedimientos de la parte de lo que es intervencionista. Qué impresionante, es como uno transportarse al futuro, realmente ya es el presente. Una duda, si es que nosotros queremos saber, estoy yo planificando tener un hijo y de pronto quiero saber si ese hijo va a nacer con una enfermedad de corazón que tenga que ser prontamente intervenido, porque entiendo que hay cosas muy complejas. ¿Se puede hacer diagnóstico desde que está en la mamá? Así es, efectivamente hay especialistas que ya están llegando al país que realizan ecocardiografías fetales, toda la parte de lo que es estructural del niño. Y en estos ecocardiografías fetales estructurales también observan totalmente la parte de lo que es el corazón. Existen equipos ya muy especializados en ese aspecto, donde ya se observa cualquier tipo de defecto a nivel cardíaco y nos informan a nosotros. Entonces nosotros ya estamos muy pendientes cuando nace enseguida el paciente, ya sabemos qué tipo de cardiopatía presenta y darle tratamiento a la misma en ese aspecto. Es mucho soñar poder intervenir a un bebé, a un feto, en este caso, desde dentro del útero. Se lo puede hacer, se lo hace en otros países. Aquí todavía estamos empezando en ese tipo de tratamientos, es algo muy nuevo en ese aspecto, pero obviamente estamos llegando a eso, estamos en ese camino para la parte de lo que es el tratamiento de la terapia fetal cardíaca. Qué increíble. Cuéntanos, ¿algún consejo que tú puedas dar a aquellos padres para que de alguna forma busquen enfermedades de corazón y sepan tratar a tiempo? Es importante explicar a los padres que vean las medidas de alarma. Siempre a los papás de mis pacientes, cuando a la parte pediátrica se les comentaba, si es que escuchan, por ejemplo, los niños, siempre comentan situaciones, por ejemplo, dolores en el pecho, que es una de las consultas más frecuentes por las que vienen, o que ellos vean, los papás son los mejores indicadores para nosotros de qué tipo de signos tienen los pacientes, los niños, ¿no? Por ejemplo, que si es que se ponen morados de los labios, morados de los dedos, se cansan muy frecuentemente. Es muy característico a veces que los niños dicen que se sientan y empiezan a sentir muchas palpitaciones o como que se les va a salir el corazón de la boca. Ese tipo de situaciones los papás tienen que venir a nuestra consulta para nosotros darle un diagnóstico si fuera el caso, o para darle un examen físico en este aspecto. De acuerdo. Con respecto a los exámenes que detectan ya el problema, ¿el electrocardiograma o la placa de rayos X podría decir qué tan grave es el problema? ¿O se necesita necesariamente llegar a un examen más avanzado como un eco? No, siempre se empieza usualmente con una radiografía de tórax o un electrocardiograma. Depende mucho la clínica de cada paciente. Es muy característico que muchos pacientes nos llegan a nosotros con una radiografía de tórax donde se observa una cardiomegalia, que significa un crecimiento del corazón. Es muy característico que nos llegan con eso, y esa es la primera signo que nos presentan para nosotros empezar a hacer exámenes más exhaustivos, por ejemplo. Y lo mismo pasa para un electrocardiograma. Muchos chiquitos presentan esas como palpitaciones que te había comentado anteriormente, y se le toma un electrocardiograma y empiezan a ver algún tipo de anomalía a nivel del electrocardiograma y nos derivan a nosotros. Posteriormente, que nosotros ya observamos el electrocardiograma y la placa de tórax, si fuera el caso, solicitamos un ecocardiograma. No todos los pacientes requieren lo que es un ecocardiograma en ese aspecto, sino que presenten clínica, nosotros escuchemos un soplo, o la parte de lo que es una radiografía de tórax o un electrocardiograma que nos pueden llamar la atención. ¿Y podría haber alguna cardiopatía congénita que no tenga soplos? Sí,
Podemos tener cardiopatías congénitas que no estén soplando, pero sí presentan otro tipo de clínica, como te había comentado. Se cansan muy frecuentemente y no estén asociados de un soplo, por ejemplo. ¿Sí? Pacientes, por ejemplo, recién nacidos que tienen una transposición de las grandes arterias, que es una patología relativamente frecuente, no debutan con soplo usualmente. Ellos debutan empiezan a tener dificultad a respirar, se los tiene que generar más tratamiento en ese aspecto, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y ahí nosotros hacemos un ecocardiograma y diagnosticamos como tal. Entonces es importante también recalcar que todo soplo no todo soplo es patológico, no todo soplo es problemático, porque muchos los papás nos comentan a nosotros cuando escuchan soplo se asustan muchísimo. Es importante decirles que pues los soplos se derivan mucho en lo que es fisiológico y patológico. El fisiológico, que se le llama soplo inocente, pues solo es una turgencia de la parte de la sangre cuando entran en las cavidades cardíacas que generan ese sonido. Pero el niño clínicamente se ve asintomático, no tiene ningún problema, ninguna patología. A diferencia de lo que es un soplo patológico, que nosotros ahí sí ya es algo estructural o algún tipo de alteración patológica del corazón. Existe algo que nosotros en cardiología de adultos detectamos relativamente frecuente cuando tenemos pacientes muy hipertensos que no responden a medicaciones, que ya hemos intentado todo, viene de varios médicos, y de pronto cuando medimos los pulsos, arriba está bastante amplio, abajo en miembros está bastante bajo. La cardiopatía, que se llama cardiopatía congénita, la coartación de aorta, ¿qué es? ¿Qué tan frecuente y por qué se le llama cardiopatía si el problema no está en el corazón? Es justo lo que tú comentas. Muchos de los pacientes que nos llegan a nosotros, algunos, vienen por esa parte de la hipertensión arterial que no se sabe la causa de nosotros. A nivel de cardiología pediátrica, la primera causa de hipertensión arterial en los niños que hay que descartar es alguna alteración renal. Posteriormente, si es que llega a ser una coartación aórtica, que es una estrechez en la arteria más grande del cuerpo, que se llama la aorta, se observa presiones arteriales altas mientras que los pulsos no se sienten en los miembros inferiores. Ese es el signo clínico para nosotros para observar. Esta estrechez a nivel de la aorta pues está generando clínicas como hipertensión en estos niños, dolores de cabeza, pueden presentar cefaleas o presentan clínica como que se les está cansando mucho las piernas. Eso es característico también que nos cuentan los papás, que sienten que tienen debilidad de los miembros inferiores cuando están realizando algún tipo de deporte, por ejemplo. Esta cardiopatía congénita es tratable, pues, se lo puede tratar por vía quirúrgica, depende del caso, o por vía intervencionista, donde nosotros colocamos un stent aquí, abriendo toda la parte de lo que es la aorta del paciente. Y cuando se corrige con este tipo de intervencionismo, sea una coartación, sea una comunicación interauricular, una comunicación interventricular o un PCA, una persistencia de conducto arterioso, ¿el paciente queda curado de por vida o es necesario algún otro tipo de intervención, medicaciones? Depende mucho el caso, como tú dices. Si estamos hablando de una comunicación interauricular, comunicación interventricular, persistencia, coartación aórtica, son patologías que se les realiza el procedimiento y no necesitan ningún otro tipo de manejo posteriormente. El dispositivo que nosotros colocamos en cualquier tipo de defecto va pegándose con la parte de la estructura del corazón y no necesita ningún otro tipo de manejo posterior en ese aspecto, solo seguimiento, nada más. Entonces, pero depende muchísimo, hay que recalcar que no todo paciente es candidato para ese tipo de procedimiento, como te comento. La parte depende mucho del defecto y todo para saber si es que puede ser adecuado el dispositivo que nosotros coloquemos en ese punto. De acuerdo. Quiere decir que quien decide qué tipo de intervención no es el papá. Porque si nos ponen a elegir a nosotros, vamos a decir, claro, haga todo por intervencionismo. Claro. Pero depende de costos, asumo, depende de el acceso a este tipo de terapias, porque no es en todo hospital que se lo puede tener. Y depende también de la decisión en conjunto que se pueda hacer. Quiere decir, exponer un caso y saber discutir qué es lo mejor para ese paciente, porque no es cuestión, entiendo, de la enfermedad. No es la comunicación interauricular se cierra siempre por dispositivo, no. Tal vez depende del paciente y sus características. ¿Quién toma la decisión finalmente? ¿Se debe hacer algún consenso? ¿Ya lo dicen las guías o es una reunión? Siempre nosotros, por cada paciente que nosotros vamos a tratar por vía intervencionista o por vía quirúrgica, se hace una sesión médico-quirúrgica que se llama, donde están involucrados los cardiólogos, pediatras, los cirujanos y los médicos intervencionistas o hemodinamistas. Juntos tomamos la decisión por cada paciente para tomar una actitud terapéutica la más adecuada que sea, por vía quirúrgica, por vía intervencionista o pueden estar las dos
conjuntas, que se llama híbrido en este aspecto. Entonces es importante recalcar que no están separadas la una de la otra, no están divorciadas. Significa que las dos pueden ser manejadas, la parte quirúrgica y la parte intervencionista, por ejemplo, en el tratamiento de cada paciente. Entonces siempre nosotros nos reunimos y por cada patología que nosotros vemos, pues tomamos la decisión más adecuada del paciente. Si es que puede entrar por la vía quirúrgica, por la vía intervencionista, o primero quirúrgico y después intervencionista, dependiendo del caso del paciente que tengamos. Luis, si alguien tiene duda de nuestros televidentes o la gente que ve nuestro programa y tiene duda de si su hijo tiene alguna enfermedad, se está enfermando a repetición las vías respiratorias, está muy pequeño en crecimiento, se pone azul, ¿debe ir directamente al pediatra? ¿Cómo te puede contactar? ¿Cómo puede llegar donde ti para que haga un análisis? Porque entiendo que debe haber muchas personas que se preocupan de eso. Efectivamente, sí. Primero lo que tiene que hacer es cuando tienen este tipo de clínicas de estos niños, que como tú comentas, tienen peso, talla baja, se ponen morados los labios o se cansan muy frecuentemente, la primera evaluación, el primer escalón es el pediatra. El pediatra es el que evalúa totalmente y posteriormente es de lo que nos derivan a nosotros. Pero si ya el paciente ya tiene una cardiopatía congénita, pueden ir directamente a nosotros, el cardiólogo pediatra, pues para darle tratamiento al mismo. Pues me pueden buscar en el Hospital Metropolitano, pues mi número telefónico, si es que es importante, es 099-767-2214 y pues estoy a las órdenes para atender cualquier situación. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que nos puedas dar con respecto a esto de las cardiopatías pediátricas y cardiopatías congénitas? Es importante, como te había comentado anteriormente, recalcar que el niño, las patologías pediátricas no es las mismas que los adultos. Eso los papás a veces se casan con eso y creen que, por ejemplo, el dolor en el pecho, creen que es un infarto en el miocardio de los niños. Entonces es importante que ellos empiecen a valorar ese aspecto y saber de que las patologías de los niños es muy diferente a las de adultos. Y es importante que vayan donde un especialista pediátrico. Muchas veces veo que los papás van con la parte de lo que es de adultos, porque desconocen que existen especialistas que manejan la parte de la línea pediátrica y después la parte de la línea cardiológica pediátrica o cualquier tipo de áreas a nivel pediátrico. Entonces siempre que ya empecemos un poquito a generar ese tipo de cultura de que saber que ya hay tratantes netamente para niños que a diferencia de lo que es adultos. Qué excelente mensaje. Y de hecho esto que acabas de decir, esto último es muy cierto. Muy comúnmente a mí en la consulta de cardiología o arritmia me llegan niños. Y me llegan niños no necesariamente con algo propio de enfermedades metabólicas, aterosclerosis, porque es muy raro tenerlo en niños. Y a veces yo me encuentro con un pequeño bebito en el cual mi fonendoscopio de adulto ni siquiera es el mejor para poderlo ocultar. Entonces sepamos justamente lo que nos dice Luis. Hay especialistas propios para este tipo de problemas porque el enfoque es distinto. El enfoque no va a ser pensar en aterosclerosis y enfermedad de arterias coronarias, en hipertensión, sino más bien un poco algo estructural, algo adquirido durante la edad de gestación o también causas genéticas. Y saber también que qué maravilla ahora se puede corregir no necesariamente todo con cirugía, algunas necesitarán intervención quirúrgica, otras se pueden corregir todo por dentro del vaso y el paciente estar curado de por vida. Te agradecemos mucho, Luis. Muchísimas gracias. Y pues les invitamos, próxima semana seguimos con algún nuevo tema de interés en cardiología. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso.